Vamos a hablar con uno de los funcionarios que me parece que tiene una gran responsabilidad a su cargo, que es llevar adelante el plan de obra pública más importante que se ha lanzado desde la administración de Mauricio Macri, y él es funcionario del actual gobierno, se llama José Cano, es el titular del Plan Belgrano, que es una dependencia de la jefatura de gabinete y que tiene rango ministerial. Él está en Tucumán, a quien saludamos es a José Cano, quien le habla es Marcelo Aymar, estoy con Martín Boscarol y con Camila Capaldo, y como he tenido alguna advertencia del operador, le aviso, José, que si puede quedarse en algún lugar en donde se pueda escuchar un poquito mejor, la audiencia y nosotros lo vamos a disfrutar. Así que José, que Eh, tenga un buen sábado y bueno, lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está perfecto, José. Perfecto. Bueno, estaba Bien, en la presentación estaba diciendo que la responsabilidad que usted tiene, me imagino que todos los días levantarse con semejante carga del plan de obra pública que está por llevar adelante en las provincias del norte la administración de Macri, tal vez no le juegue muy a su favor, porque si se da cuenta de eso, dice, bueno, tal vez lo paraliza un poco, pero ¿cuál es la dimensión de este plan Belgrano que, le vuelvo a repetir, tiene en cantidad de obra pública? Me parece que es inmenso, ¿no? Lo que se plantea el gobierno de Mauricio Macri. en realidad la idea del presidente que digamos que no tiene que ver con la decisión luego de haber ganado la elección, sino con un trabajo de 2 años previos de la Fundación Pensar y de dirigentes de Cambiemos, de tener la mirada puesta en la región más pobre y más postergada del país. Claramente las 10 provincias del NOA y del NEA son las provincias que desde el punto de vista, digamos, del índice que uno quiera tomar para medir, estamos siempre en peores condiciones que la media nacional, en índice sanitario, en índice de desarrollo humano, social, obviamente de obras de infraestructura y también en términos de la dependencia que las provincias han tenido de los fondos nacionales. Uno toma Formosa como una de las provincias que está dentro del Plan Belgrano, como punta del NEA, digamos, y prácticamente un 90% de los recursos del presupuesto son recursos fondos federales, y el promedio de la región está entre el 15 y el 20%. Mm. Con lo cual el presidente Mauricio Macri, en términos de los 3 ejes que se fijó como política de Estado para estos 4 años, pobreza cero, las obras de infraestructura y la lucha contra el narcotráfico en nuestra región toman una dimensión muy particular en términos de la inversión que hace falta hacer para que el norte, para que digamos las provincias, el Plan Belgrano, corten esa dependencia que tienen en términos de recursos de la nación, pero para que aparte le den a la nación y puedan, digamos, dimensionar todo el potencial que las provincias tienen en términos de desarrollo de la ganadería, de darle valor agregado a lo que producen, de esto que va a ocurrir en los próximos días, que es, digamos, estos 1000 megas que el gobierno nacional va a licitar en términos del potencial que tiene la región en energía solar, en energía eólica, en la producción de energía o de la cogeneración a través de la biomasa, es decir, de los ingenios azucareros que tienen todo el bagazo, todo el desecho de la caña, ahí una enorme beta para desarrollar, y que de hecho el ingenio tabacal en Jujuy, en Salta, perdón, ya lo está haciendo, porque está entregando 40 megas a la red. Entonces lo que el Plan Belgrano refiere es una mirada integral de obras de infraestructura, de abordaje a los lugares de pobreza extrema, de generar las condiciones para que el NO y el NEA formen parte de un país de iguales. Hoy claramente esas asimetrías se profundizaron, y ya lo decía cuando asumió Alfonsín la presidencia en el advenimiento de la democracia, cuando caracterizaba a la Argentina como un país rico en el centro, despoblado en el sur y pobre en el norte, ¿no? Esas asimetrías lamentablemente se han profundizado, y cuando uno recorre las distintas provincias del Pampeano, claramente sobre prioridad. En José Tucumán, Sí. casualmente, estamos con acceso potable, con la inversión en la red cloacal, que es un déficit muy serio en la región, con las obras digamos, que hay que hacer para evitar las inundaciones, y con todo lo que refiere al trabajo de coordinación que estamos haciendo con los distintos ministerios
para darle valor agregado a lo que la región produce, ¿no? José, me imagino que en un plan de tanta dimensión deben tener como ciertos ejes primarios de decir, bueno, nosotros vamos a tratar de focalizar en diferentes etapas, porque la otra vez, la semana pasada, estaba escuchándolo al presidente Mauricio Macri, que hablaba también de un proceso de embellecimiento de los pueblos, en tanto sus plazas, en tanto el asfaltado, en tanto en cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad urbana y eso indirectamente hace que la vida sea mucho más saludable, ¿no? Para estas comunidades. ¿Cómo son esos ejes? ¿Cómo están llevando adelante? ¿En cuáles puntos van a focalizar primero el desarrollo de este plan Belgrano? Mire, nosotros como propuesta de gobierno, como compromiso que asumimos con la sociedad en lo que refiere a las 10 provincias del plan Belgrano, hemos interactuado con todos los gobiernos provinciales y en eso no hemos modificado las prioridades que nos habíamos fijado para estos primeros 4 años, que tienen que ver con el anuncio que el presidente hizo de resolver los problemas de agua potable, de cloacas. Realmente inadmisible que en pleno siglo XXI y después de 12 años de una gestión que manejó recursos millonarios, extraordinarios, como no hubo en los últimos 100 años tal vez, haya miles de comprovincianos nuestros, sobre todo de las provincias del NOA y del NEA, que no tienen agua potable, que no tienen una cuestión básica que a esta altura de la democracia debería ser un problema resuelto. Y el otro tema que surgió en la interacción con los gobiernos locales claramente también fue el tema del tratamiento de líquidos cloacales. Entonces, eso forma parte de la prioridad del gobierno. Hay también un diagnóstico que se hizo en estos 6 meses de los aglomerados urbanos de menos de 5.000 habitantes, donde hay problemas estructurales graves. Esto va a ser financiado con los fondos de la CAF, que el presidente ya anunció la semana pasada, aproximadamente 1.100, 1.200 millones de pesos, para hablar, digamos, para abordar en estos aglomerados con programas de mejoramiento de vivienda, de agua potable, de cloaca, de acceso a la salud. Es decir, hay un programa muy ambicioso donde también tiene que quedar algo, digamos, muy en claro, y por ahí intercambiamos opiniones en este ejercicio de la democracia que son saludables con algunos gobernadores que le están pidiendo al presidente Mauricio Macri o al Plan Belgrano, a los distintos ministerios, que se hagan las obras que no se han hecho en 20 años en la Argentina. Entonces me parece que llevamos 6 meses de gestión de gobierno. En estos 6 meses el presidente eliminó las retenciones al trigo y al maíz y bajó las retenciones a la soja. Esto no tiene que ver, como algunos pretenden plantear, como una cuestión económica o de privilegiar algún sector. Tiene que ver con un país que claramente quiere privilegiar empezar a modificar la matriz productiva y en nuestra región darle mayor empuje a la producción del trigo, del maíz, desarrollar todo lo que tiene que ver con la ganadería, la expansión de la ganadería en la Argentina, que de ser segundo exportadores pasamos al lugar número 19. La expansión de la ganadería la Argentina tiene puesta su mirada en el NOA y en el NEA, pero para eso tenemos que recuperar el ferrocarril Belgrano, que está en plena etapa de ejecución. Ya se licitó la primera etapa de Aviateray-Pichanal, casi 540 kilómetros de vía. El proyecto integral tiene que estar terminado en 36 meses. Eso va a favorecer la conectividad de la región, pero aparte va a también generar la posibilidad de bajar el impacto que el flete tiene en nuestra producción, porque recuperando la integralidad del Belgrano y la conectividad con el Mitre, con el otro anuncio que ya se hizo, y las obras que se están haciendo en el aeropuerto de Tucumán para transformarlo en el principal aeropuerto exportador de fruta fresca, el centro de carga en Güemes, en Salta, el otro en Tucumán, el incremento del corte en las naftas al 12%, eso impactó de manera directa en las economías regionales de Tucumán, Salta y Jujuy, porque los 160 millones de litros de alcohol lo va a producir la industria de las 3 provincias, y con una particularidad que la firmamos el día martes en Tucumán con la mesa sucroalcoholera, donde participan todas las entidades cañeras y todos los sectores industriales, que va a ser la participación del cañero, el que produce la materia prima, en la rentabilidad de la producción de bioetanol, y la obligación de exportar 300.000 toneladas de azúcar, que es un excedente que hoy está perjudicando el precio en el mercado interno, y esa decisión política el presidente la cumplió a los 45 días de haber asumido y era un compromiso de campaña.
se anunció la obra del acueducto de Clorinda, que estuvo también el gobernador Infran con el presidente, una obra de 500 millones de pesos de inversión para resolver el problema de agua potable de 80.000 habitantes de Formosa, en particular de la zona de Clorinda. Es decir, que claramente el foco de nuestra responsabilidad está puesto en estos ejes. Ahora, hay otras responsabilidades que le corresponden a los gobiernos provinciales que aprueban presupuestos que no son menores y que hoy daría la impresión que todo lo bueno que ocurre en las provincias es por los gobiernos locales, y lo que no se hace es responsabilidad del gobierno nacional, y en realidad después de la reforma del 94 hay responsabilidades que son absolutamente inherentes a los gobiernos locales, y que nosotros lo que planteamos desde el Plan Belgrano es darle todas las herramientas a las provincias del NOA y del NEA para que recuperen la competitividad, para que se pueda terminar con el flagelo del narcotráfico que tienen en estas provincias. Claramente el ingreso de la marihuana en la región del NEA y de la cocaína en el NOA, y se creó la Oficina Regional de la Federal, que tiene asiento en Tucumán y jurisdicción en 4 provincias, con la ministra Patricia Bullrich, con un helicóptero que no había, y con tecnología que de hace mucho tiempo en la región no hay, con 90 efectivos que fueron trasladados a la región en esta primera etapa. Es decir, se están haciendo y tomando medidas que claramente apuntan a resolver problemas que no se abordaban desde hace mucho tiempo. José, le habla Martín Boscarol, los saludos de acá, y le quería preguntar, ¿qué le diría usted a esos gobernadores que ya, digamos que hace varias semanas vienen presionando públicamente para que el Plan Belgrano ya esté listo, digamos, cuando en realidad tiene plazos y tiene fondos que cumplir? ¿Qué le diría a esos gobernadores que vienen presionando? Mire, yo me parece que hay un cambio de cultura política en la Argentina, lo hablábamos el día de ayer en un plenario en Humahuaca con Marcos Peña, Gerardo Morales y Ernesto Sanz, y ese cambio cultural es un proceso que lleva tiempo. Uno celebra, yo fui siempre defensor del federalismo, y estuve en el año 2009, en diciembre del 2009 como senador, acompañando a 3 gobernadores en una figura como amigo de la Corte, en una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañando los reclamos de esas provincias. Y el lugar que uno ocupa, el principal capital político que tiene un dirigente no son los cargos que ocupa, sino la coherencia y las banderas por las cuales lucha. Yo desde el gobierno nacional sigo siendo defensor del federalismo, y es muy bueno que hoy los gobernadores, sobre todo que pertenecen al Frente para la Victoria, que habían eliminado de su vocabulario la palabra federalismo y que habían sido absolutamente obsecuentes a un sistema de gobierno donde Devido, López de la Casa Rosada convocaban a los intendentes y delegados comunales de las distintas provincias para anunciar obras. Es muy bueno que hoy hayan recuperado en su vocabulario la palabra federalismo. Lo que le diría es que no se puede pasar de una actitud de obsecuencia y de paciencia exacerbada, de haber renunciado a derechos que le correspondían a las provincias, a pretender que el presidente en 6 meses resuelva los problemas que ellos y el gobierno anterior no supieron resolver. Y es muy bueno que un presidente dé el debate por el federalismo y se firme un convenio próximo en estos días con las provincias para reintegrarle fondos, y que un fiscal impute a un presidente y el presidente se presente a la justicia y ese fiscal no sea sometido a un proceso de escarnio público a través de distintos organismos del Estado. Me parece que estamos viviendo otra Argentina, que no se utilicen las cadenas nacionales para denostar a nadie ni para pontificar sobre las medidas que toma el gobierno. Entonces yo lo que le digo a los gobernadores es que no, lo que le dije a un gobernador del norte, que el 70% de sus municipios del interior no tienen cloaca, que tenga paciencia, que las últimas grandes obras en las provincias del norte se hicieron en la década del 50, en la década del 40, y que el gobierno nacional tiene claramente puesto el eje en darle a las provincias del NOA y el NEA la potencialidad que nunca debimos haber perdido. Y miren, Tucumán estuvo ya el presidente 2 veces como presidente. En Jujuy va a estar, es la 3ª vez que va a visitar el día lunes el Edema, el inicio de Zafra, sí. Y el 8 de julio va a estar a la noche en la vigilia del 9 de julio en Jujuy. Estuvo en Formosa haciendo anuncios, estuvo en Chaco 2 veces. Sí, es un presidente que tiene puesta la mirada en la zona más postergada y más pobre de la región. Entonces, me parece que la situación macroeconómica en la cual recibió el país amerita que seamos pacientes, y en ese mientras tanto, claramente se han tomado ya
decisiones políticas que benefician a la región del NOA y el NEA. José, uno de los motivos por el cual nosotros queríamos hacer esta entrevista con usted, y desde ya le agradecemos por habernos atendido un sábado, es porque nos parece justamente desde este espacio que es el desafío muy grande el que tienen que llevar adelante, y me parece que desde un comienzo nosotros tenemos un pensamiento muy porteño, ¿no? Quien le habla nació en la paternal, así que la idea de este país que es tan inmenso, desde lo periodístico queremos siempre hacerlo presente, y siguiendo esas lógicas, ojalá que tengan todas las expectativas se puedan cumplir, y que estas 10 provincias del norte de la República Argentina, mediante la implementación del Plan Belgrano, que usted es el titular, se pueda llevar adelante. Y la verdad que le agradecemos por esta entrevista, y que tenga un buen fin de semana, José. No, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo, y esperemos que sí, que podamos empezar a transitar un camino para construir, como el presidente lo plantea, una Argentina de iguales, y no una Argentina donde la gente que vive en nuestra región tiene muchas menos posibilidades que los que viven en el centro del país. Y esto me parece que es una deuda de la democracia, y es muy bueno que por primera vez un presidente ponga el eje y el foco en empezar a resolver esa asimetría que, como ustedes dicen, no se resuelve de un día para otro. La construcción de un dique en Tucumán, anunciado en numerosas oportunidades por el ex gobernador y por otras gestiones anteriores, es una obra que lleva mucho tiempo, pero que nosotros hemos tomado la decisión de hacerla, y eso va a resolver los problemas de energía que tiene Catamarca, y va a incorporar 40.000 hectáreas de Tucumán con riego al cultivo. Y bueno, me parece que el presidente Mauricio Macri no tiene la misma ansiedad que tenía la expresidenta de inaugurar obras, como el caso del tren de la capital de Tucumán a Concepción, o de Tucumán a Tafí Viejo, que solamente funcionó el día que ella hizo la teleconferencia y nunca más funcionó. A lo mejor nosotros no cortemos mucha cinta, pero aspiramos a dejar sentadas las bases de una Argentina que fije prioridades y que resuelva los problemas que desde hace mucho tiempo no se resuelven. Muchísimas gracias, José, por esta entrevista, y que tenga un buen fin de semana. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Quien está hablando con nosotros será José Cano, quien es el titular del Plan Belgrano, y que es una dependencia de Jefatura de Gabinete de Ministros, y que tiene rango ministerial, y además está a cargo de este enorme plan de obra pública, ¿o no, vos, Carol?